Y nos vamos con otro capítulo nuevo de este librito de Metafísica 4 en 1. Ya, así se ve, cada vez que vamos terminando un librito, se va apareciendo así. Entonces, dice, ¿quién es y quién fue el conde Saint Germain? Quédate en esta lección porque es muy bonita la historia del maestro Saint Germain. Dice, introducción. En esta modesta obra no pretendo dar la última verdad respecto al conde Saint Germain, ni al ascendido maestro Saint Germain, siendo los dos una misma persona. El propósito es aclarar en lo que sea posible, primero, ciertos enigmas que quedaron en las mentes después de la desaparición del conde en el siglo XVIII. Y segundo, comunicar ciertas revelaciones que nos han sido encomendadas y que verás al final del libro. Cuando la maestra dice comunicar ciertas revelaciones, se refiere a las canalizaciones, ¿ya? Todos saben que yo canalizo energía y todas las personas que canalizamos a nuestros seres de luz, al mundo espiritual, nos entregan información para la era que se está viviendo. Entonces, el momento en que esto fue escrito, todo es canalizado, ¿ya? Mucho porque me habían preguntado de dónde vendrán los orígenes de este libro, como la Biblia se cuestiona tanto. Estos son todos materiales canalizados, ya todo lo que tú veas acerca de metafísica, en su gran mayoría, todas las lecciones son canalizadas, ¿ya? Entonces, dice, estas aclaraciones y revelaciones son además de gran valor para completar la enseñanza metafísica para la nueva era, que nos fue transmitida por el propio maestro Saint Germain. Al final encontrarás también una extensa bibliografía sobre el enigmático personaje, pero esta autora recomienda cautela en la aceptación indiscriminada de todo lo escrito sobre él. En aquella época de gran ignorancia respecto a la verdad espiritual que hoy conocemos, ya que aquellos escritores de memorias y biografías, reporteros sedientos de sensacionalismo, se basaban en suposiciones, conjeturas y opiniones personales, todo producto de la mente carnal. El adepto venía siempre a espiritualizar la Europa medieval, a tratar de impedir el gran desarrollo del efluvio con que hemos casi paralizado el planeta Tierra. Pero esto ha sido totalmente ignorado hasta el presente por la gran masa humana, hasta que el pleno conocimiento de la ley del mentalismo y la actuación de la llama violeta están haciendo para ascender la conciencia humana, para lograr escalar el gran peldaño iniciático en que nos encontramos ya, lanzándonos a la órbita de Urano y entrando en la presencia yo soy, dice Connie Méndez. Entonces, vamos a continuar. ¿Quién es y quién fue el conde Saint Germain? Muchísimo se ha escrito sobre el fabuloso, enigmático, misterioso conde Saint Germain, el hombre maravilla que llenó el escenario europeo en los siglos XVII y XVIII. Los archivos oficiales, papeles de Estado y asuntos extranjeros de toda Europa contienen numerosas menciones del conde, y después de su desaparición surgieron muchas noticias, novelas, memorias, las primeras inspiradas por el prodigioso personaje, entre las cuales se destacan como más famosa Zanoni, de Bullier-Lytton, el conde de Montecristo, de Dumas y Padre, la Pimpinela Escarlata, de la baronesa Orczy. Al conde lo rodeaban dos corrientes, una de celos y envidia, porque gozaba de la confianza y la admiración de reyes, sabios y estadistas más destacados de Europa.
La otra corriente de profundo respeto y afecto, en la cual participaban las órdenes esotéricas, las sociedades secretas y las sectas ocultistas de todas partes. La primera corriente procuraba hundirlo, encarcelarlo y desterrarlo a donde fuera llegando, tildándolo de traidor, cuando más, y de charlatán, cuando menos. Sin embargo, jamás fue sorprendido en la más leve traición a la confianza que era depositada en él, ni en sus grandes riquezas fueron jamás extraídas de aquellos con quien prevalecía el contacto. Todo esfuerzo para investigar la fuente de sus recursos resultó infructuoso. No utilizaba ni bancos ni banqueros. No obstante, se movía en una esfera de crédito ilimitado que jamás fue puesto en dudas por otros, ni abusado por él mismo. Los intentos para apresarlo fracasaron siempre. El conde se deslizaba y desaparecía misteriosamente para reaparecer de inmediato en un país diferente. Los escritos que surgieron más tarde y que aún existen no logran explicar una sola palabra de los enigmas y misterios tocantes al conde, ya que todo está basado en conjeturas, suposiciones, opiniones de la conciencia humana, sin un ápice de conocimientos esotéricos o espirituales. La verdad sencilla respecto al conde Saint-Germain es que era un iluminado, un adepto, un enviado especial de la jerarquía blanca para cumplir múltiples misiones con numerosísimas obligaciones. La historia repite a ciegas que nació el 26 de mayo de 1696, hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc Rákóczi, y la princesa Carlota Amadea de Hesse-Rheinfels, en el castillo de Rákóczi en los Montes Cárpatos. Perseguido por Carlos VI, quien lo destronó, Ferenc II quiso proteger a su hijo, el príncipe Rákóczi, y después de haber hecho circular la falsa noticia de la muerte del pequeño, lo envió a sus dependencias de Florencia, al cuidado de Jean Gaston, el último de los médicos. El príncipe era un mozo muy inteligente y adelantado espiritualmente. A los 14 años se destacó en el movimiento franco-masónico italiano durante el tiempo en que seguía estudiando en la Universidad de Siena. Su padre era un patriota muy querido por su pueblo. Fue desterrado en Rodostó, Turquía, donde fue rodeado por una pequeña corte hasta que murió en 1735. El príncipe acudió al lecho de muerte de su padre y luego fue enviado por el sultán en misión diplomática a Transilvania. Poco se sabe sobre el príncipe durante esos años. La historia húngara no lo trata con simpatía, como lo llama hijo de una alemana que nunca vivió en Hungría, que creció alejado de la tradición Rákóczi como un extraño en el pueblo de su padre, y en ese mismo año acusa por segunda vez su muerte temprana. Es importante que el estudiante se percate bien de todas las aparentes contradicciones para que vaya absorbiendo lo que la evidencia sugiere. A pesar de que se manifestaba como un muchacho adelantado espiritualmente, el príncipe jamás dio ninguna prueba de las facultades que más tarde desplegó. Sin embargo, en el año 1735, a la muerte de su padre, cuando lo iba a reclamar el pueblo y la corte húngara, comienzan ciertos manejos extraños que pronto iban a dar que hablar y sin explicación posible para los testigos
Por ejemplo, en los mismos momentos en que muere Ferenc II, su hijo, el príncipe Rákóczi, es visto en Holanda, estableciendo contacto con Sir Loan Rosacruz, prominente y presidente de la Royal Society en Londres. Cuando el sultán lo está utilizando en Turquía, el príncipe es huésped del Shah a Persia. El príncipe muere históricamente, públicamente, un año después que su padre, cuando los acontecimientos lo iban tal vez a atar a una vida oficial en Hungría. Y apenas muere en Turquía o en Transilvania, aparece en Escocia, donde vive misteriosamente hasta el año 1745. De allí se traslada a Alemania y Austria con misiones industriales, de donde sale a estudiar alquimia en la India. No vuelve a aparecer hasta el año 1758, cuando establece contacto con el mariscal Belle, Isle del ejército francés, pero en todos estos años ha actuado bajo el nombre de Marqués de Montserrat, Conde Vallemarare, Caballero Schwenning, Caballero Weldon, Monsieur de Surmont y Conde de Saltykov. Ha llegado el momento de comenzar su misión en París y se da a conocer por el mariscal Belle Isle con el nombre de Conde Saint-Germain. El mariscal Belle Isle lo lleva a París, lo presenta a Madame del Pompadour, quien a su vez lo presenta al rey de Francia, y comienza a desplegarse la magia desconcertante del Conde Saint-Germain. Desaparece para siempre el príncipe Rákóczi. Aunque la historia dice que para justificar su noble alcurnia ante el rey, le dijo en secreto su nacimiento y procedencia, lo cual fue de inmediato aceptado por su majestad. Habiendo nacido el príncipe Rákóczi en el año 1696, cuando en 1758 llegó a París, contaba con 62 años. Sin embargo, representaba solo 30 años de edad. El mundo veía en él un joven y noble señor de los modales exquisitos, de gran dignidad, de impecable cortesía. Su porte era militar, delgado y de mediana estatura. Su cuerpo era asombrosamente bien formado. Sus manos delicadas, sus pies pequeños, sus movimientos elegantes. Su cabello era oscuro y fino, sus ojos pardos. Una de sus biografías, la condesa de Ademar, no se cansaba de ponderar: ¡qué ojos! Jamás los he visto iguales. Todo en él lo revelaba perteneciente a una muy antigua y noble familia. Vestía sobriamente, de corte impecable y de las mejores telas. Siempre llevaba medias de finísima seda. Por la magnificencia de sus joyas se le juzgaba inmensamente rico. Se rumoreaba el crédito ilimitado que gozaba en todos los bancos del mundo, y se cuchicheaba el lujo fastuoso en que vivía. Todo en él lo revelaba perteneciente a una muy antigua y noble familia. Vestía sobriamente, de corte impecable y de las mejores telas. Siempre llevaba medias de finísima seda. Por la magnificencia de sus joyas se le juzgaba inmensamente rico. Se rumoreaba del crédito ilimitado que gozaba en todos los bancos del mundo, y se cuchicheaba el lujo fastuoso en el que vivía. Se aseguraba que ostentaba 2 valets de pie
y 4 lacayos uniformados en color tabaco con galones de oro. Se comentaba de su gran colección de casacas que cambiaba a menudo y hacían eco de sus botones, yuntas, relojes, sortijas, cadenas. Se citaba un ópalo monstruoso y un extraordinario zafiro blanco del tamaño de un huevo, lo mismo que la variedad de sus diamantes, el tamaño, color y perfección de cada uno. Sin embargo, cosa extraña, nadie podía jamás jactarse de haber sido recibido en la casa del conde. Frecuentaba las fiestas, pero nadie jamás lo vio comer ni beber. El conde Saint-Germain presentaba la invariable compostura, la conducta y el refinamiento y la cultura que se caracteriza a los nobles de rango y de educación. Todo esto unidos a fascinante conversación, una versatilidad para cambiar de tono y tema. Todo lo que hacían siempre refrescante, inesperado e inagotable. Toda la impresión de haber viajado por el mundo entero y sobre todo de haber asistido personalmente a todo cuanto ha existido en nuestro planeta. El conde era sin duda un acabado diplomático, un genio artístico, un excelente músico y compositor que ejecutaba el piano con maestría y que en el violín rivalizaba con Paganini, que cantaba con una lindísima voz de barítono, que pintaba y esculpía como los grandes o como los muy grandes, y que al parecer vivía eternamente, ya que por admisión propia su descubrimiento de un líquido especial lo había mantenido vivo durante 2000 años. En Londres, en casa de Walsh de Catherine Street, en el año 1740, el conde publicó varias composiciones. Conocemos solo una, un aria de su pequeña ópera, L. Inconstanza de Lusa, la pérfida inconstancia, compuesta en el estilo rococó del siglo XVIII, muy bonito, muy florido. Y al final damos la dirección donde se puede encargar el disco de esta pieza, que tiene además el atractivo y la corroboración de comenzar en las notas tonales del adepto maestro ascendido Saint Germain, do y fa, de la quinta octava del teclado. Vamos a aclarar de una vez la razón del nombre que éste escogió este adepto para figurar en aquella misión. Por supuesto, no cabe duda alguna de que para un hombre inteligente pudiera introducirse en la corte más brillante de Europa, le era indispensable un bonito nombre. Y título nobiliario, francés con preferencia y auténtico. Esto último tenía que ser a prueba de investigaciones. Corre el dato de que los dominios de Ferenc Rakoczy en Italia se llamaba de Saint-Germain. No podemos asegurarlo ni tampoco comprobarlo, pero algo de eso hay sin duda, ya que los maestros, teniendo el privilegio de mirar desde el pasado más remoto hasta el futuro más distante, cuando tienen que interferir personalmente, lo hacen. Ya equipados con toda la preparación necesaria, su tarjeta de visita tenía que abrirle desde las puertas soberanas de las cortes hasta las más herméticas de las organizaciones espirituales que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Está bien interesante la vida de este famoso conde Saint Germain, que finalmente no se sabía quién era finalmente, porque estaba como en todos lados en diferentes tiempos con distintos nombres.
Entonces no siempre se puede hablar de una misma persona, ¿ya? O de un mismo ser. Pero ahí lo vamos a ir aprendiendo más y entendiendo de que por qué se habla de este conde Saint Germain, así como en su momento se habló del Maestro Jesús cuando estuvo en la tierra. También se cuenta un poco esta historia del conde para dar alusión de que finalmente estamos en la era del conde Saint Germain o del maestro ascendido Saint Germain. Ya espiritualmente lo vemos así, maestro ascendido Saint Germain. Pero finalmente la historia humana de este maestro sería este famoso conde Saint Germain. Ya ahí me van haciendo saber en los comentarios si se va entendiendo el concepto.